Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera conferencia magistral de este primer semestre académico del 2020, completando la versión 32ª de nuestros viernes académicos que se vienen desarrollando desde el 2004 y realizamos este año un nuevo cambio en el horario de la conferencia como se realizaba anteriormente, extenderles la invitación a todas nuestras charlas de este semestre. Hoy la conferencia de inauguración de estas jornadas académicas está encargada la doctora Marcela Alzate, profesora muy cercana de nuestra casa. Ella, pues, en mi caso, pues, fue profesora de seminario de investigación, asesora de tesis, compartimos varias labores en la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Ella es médica y psiquiatra con una maestría en epidemiología clínica. Ella pues es docente y pertenece al Centro de Investigaciones de nuestra institución desde el año 2000. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, siendo la representante de los posgrados, expresidenta de la asociación y directora del comité científico de la asociación. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida nuevamente y adelante. Bueno, muchísimas gracias Diego, alumno mío, y al doctor Aldar, muchísimas gracias por haberme llamado hace 8 días y ponerme a correr un poco de lo que tiene que ver con esta presentación. Un poco para empezar, muy posiblemente habrá diapositivas que sean más ligeras y diapositivas que sean más pesadas, pero ese no es el objetivo. O sea, el objetivo de la presentación de hoy no es complicar ni con información, ni con diapositivas, ni con confusiones respecto a lo que tiene que ver con el tema. Es una cosa muy grande, es un brochazo muy general y más bien si quieren hacia el final de las preguntas entramos a resolver algo que quisieran profundizar. Aquí tienen los residentes, los que ya pasaron, un súper repaso de 1 hora o 40 minutos que fue todo lo que vieron durante la rotación conmigo, así es que voy a estar, ¿no?, muy pendiente porque vamos a hacer unas preguntas a la mitad. Empiezo por decirles que no existe una definición de investigación, no hay una definición clara de investigación, ni realmente termina siendo importante tener una cantidad de terminología que enrede un poco lo que es y lo que significa investigación. Lo cierto es que la investigación se presenta cuando yo tengo un problema, cuando tengo un problema clínico o cuando tengo algo que me va a generar una pregunta de investigación. Sin problema no hay pregunta y sin pregunta no hay investigación. Y hasta ahí es lo mismo que hemos dicho durante los 6 meses que dura el seminario, ¿cierto? En sentido general, entonces, esta diapositiva es una de las diapositivas muy pesadas, pero que les va a resolver un poco dónde vamos a estar parados. ¿De dónde sale el problema? Si yo estoy diciendo que el problema es lo que me va a dar la base de la investigación y que mi problema se me va a convertir en pregunta, pues ¿de dónde sale el problema? Básicamente de ausencia de conocimiento. No sé y tengo que entrar desde mi problema, mirar cómo lo voy a responder con el conocimiento. O sale por información contradictoria. Cualquiera de las dos que yo escoja es lo que me va a determinar mi marco teórico. En mi marco teórico yo tengo que demostrar que sobre este tema específico o hay información contradictoria o hay ausencia de conocimiento. A mí en un marco teórico no me interesa repetir lo que ya sé. Entonces, un poco el ejemplo, si lo que yo quiero hacer es averiguar en términos de la psiquiatría, no sé, si mi problema es si las condiciones socioambientales están generando esquizofrenia, ese es mi problema, entonces tal vez venirme a mirar cuál es la teoría biológica de la esquizofrenia no me va a resolver ni ausencia de conocimiento ni información contradictoria.
y mi marco teórico se me tiene que convertir en la justificación. Este orden es completamente clave porque de la justificación, de dónde es el problema, viene la pregunta. La pregunta de investigación es la reina. ¿Por qué es la reina? Porque si yo tengo una pregunta con unas características especiales, que ya vamos a ver cuál es la pregunta, esta pregunta, mágicamente cambiando un signo de interrogación por un verbo, la pregunta puede ser de dos tipos. Unas preguntas de tipo descriptivo, que puede ser como describe la situación, o una pregunta de tipo inferencial, en el cual mi pregunta va a ser algo más que describir. Una pregunta inferencial, por lo general, tiene diferentes grupos. Para salud y para psiquiatría, estos grupos inferenciales pueden ser de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento, de etiología, de riesgo, análisis económicos de las intervenciones en salud, que son básicamente lo que nosotros hacemos. Pero mi pregunta, bien hecha, mágicamente, si yo le quito la interrogación y la pongo en un verbo, se me va a convertir en el objetivo general. La misma pregunta terminaría siendo, en términos de la redacción, el objetivo general. Y si yo, para alcanzar el objetivo general, sigo una serie de pasos, voy a tener mis objetivos específicos. Mi primer objetivo específico tendría que estar relacionado con las variables demográficas, quién va a ser mi población. Mi segundo objetivo específico, con que mi población a qué se está exponiendo. En el caso que habíamos dicho, pues mi población se está exponiendo a una condición psicosocial. Y mi resultado, pues va a ser cuántos van a tener o no esquizofrenia. Y el objetivo específico 4 va a ser el modelo matemático. Vamos a ver que si yo logro cumplir estos 4 pasos, voy a lograr tener mi objetivo general y de ahí voy a tener mi pregunta. Hasta aquí la cosa, como le digo yo a mis residentes, es solamente carpintería. Después, cada uno de estos objetivos, el sociodemográfico, se me va a convertir en una variable. Edad, género, estrato socioeconómico, años de discapacidad, si fumo o si no fumo. Si habíamos dicho que la variable exposición era ¿cuál? La situación psicosocial, ¿cierto? Entonces tengo que entrar a preguntar cosas por la situación psicosocial. Hablemos con la trabajadora social y que nos va a decir, mi variable va a ser el habla. Vamos hasta ahí, ¿no? Y mi variable resultado va a ser esquizofrenia, entonces ¿qué tal si aplicamos una escala de diagnóstico de esquizofrenia? Entonces, mis variables, a la que la gente le tiene tanto miedo, es básicamente desglosar cada uno de los objetivos específicos. Y ahora viene la gran pregunta, si esto lo tengo en el papel tan claro, ¿cómo hago para recoger esas variables? Y esto es el método, que es básicamente responder al cómo lo hago, en quién lo hago, cuándo lo hago, y estos son los diseños metodológicos que nos convocaron el día de hoy. Para poder llegar a cuál es el diseño metodológico, pues chévere haber un poco partido pues, por todo esto, pero no los voy a dejar sin saber qué va a pasar después. Por un lado, paralelo a todo este proceso de mirar de dónde sale el problema, de la justificación, etcétera, de la pregunta, voy a tener una serie de aspectos dentro de mi protocolo que llamaríamos de tipo administrativo. El primero y más importante son los aspectos éticos, porque el cómo, y quién, en cuándo tiene que ser respetado por sobre todo la parte de la ética. En cuánto tiempo lo voy a hacer es el cronograma, que empieza desde el mismo momento de la formulación de la pregunta. ¿Cuánto me va a costar? Porque la gran mayoría de los diseños de investigación son muy costosos. Y nosotros más bien lo que tenemos tendencia es a no contabilizar muy bien cuánto nos va a costar la investigación. Y bueno, la investigación no sirve de nada si yo no la publico. Entonces, paralelo a todo este proceso, vendrían los aspectos administrativos. Y finalizo, cuando ya recogí la investigación, todas estas variables se me van a convertir en resultados que pueden ser tablas y gráficas. Las tablas y gráficas las saca el computador. Para mí, lo chévere de una investigación es que yo pueda pensar, es el análisis
Y bueno, las conclusiones son importantes. ¿Estuvo bueno el repaso? Sí. Facilito, ¿cierto? Clarito, sin problema alguno. Ahora, ya teniendo el repaso, empezar. ¿Te lo devuelvo? Es esto es como mucho de carpintería, y lo más importante de todo esto es que la mayoría de los epidemiólogos, y lo digo con mucha tristeza por hablar del respeto, meten mucho miedo en lo que es la investigación, porque tiene que, no tiene. La persona, si uno la disfruta, le va mejor. Habíamos dicho entonces que la pregunta de investigación, mire, negrita, resaltada, rojo de fondo, es la reina. Pero si la pregunta va a dar origen a todo esto, la pregunta tiene que ser perfecta. Y si la pregunta no es perfecta, me tengo que devolver a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos demoramos con los residentes tratando de aterrizar una pregunta? ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se estudia? ¿Cuánto tiempo? ¿Nos echamos como un mes o no? ¿Cuánto, Mónica? Un mes. Gracias. Y todos los días, ¿de acuerdo? La pregunta tiene que ser perfecta y tiene que pasar el examen del FINER. El examen del FINER es básicamente como algo muy sencillo, como algo muy fácil, y responde a las palabras factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Por cada pregunta se pone un número 1, o sea, si la tiene 1, si no la tiene 0. ¿A quién le pasa esto? Pues al colega que no le cae uno bien. No se la va a pasar uno al colega que lo quiere a uno, porque el colega que lo quiere a uno, uy, si esa investigación es buenísima y sí se puede hacer, uy, interesante hasta decir no más. No, pero ¿qué tal uno novedoso? Te vas a ganar el premio en el Congreso. Bueno, ética yo no le veo ningún problema. Irrelevante porque es que para la clínica esto es muy importante. Y eso no siempre es tan cierto. Entonces uno mejor, cuando uno hace estos comités de investigación, coge a la persona, porque si la persona que no es tan amigo de uno, le dice, pasa la pregunta está bien hecha y uno sigue de ahí en adelante. Ese es el tip número 1. Pongan la pregunta a que no necesariamente sean sus amigos los que evalúen la pregunta, ya vean a un profesor, a un colega, a alguien de otra área, porque si la pregunta está bien redactada, yo no tengo que tener el conocimiento. Ahora, la pregunta tiene unas formas de redactarse, o unas formas en las cuales yo necesito poner en claridad la pregunta para saber qué tienen los elementos. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de las preguntas descriptivas y las analíticas? Y las analíticas las que tienen un dominio. Si yo logro entender que mi dominio es tratamiento, mi pregunta en términos de su redacción debería decir ¿en quién? ¿Qué es la condición que yo quiero tratar en términos del medicamento, una intervención psicoterapéutica? ¿Comparada con qué otra medida y buscando qué? Y esto es lo que en medicina basada en la evidencia se llama la estrategia PICO. Población, intervención, comparación y desenlace. Si es pronóstico, mi pregunta tendría que tener cuáles son las características de la población, a qué se sometió y qué es lo que queremos conocer. Si es diagnóstico, a quién le dio la enfermedad o lo que sea, ¿qué se le pidió? Entonces, si le pedí pruebas de lipemia, o si le pedí cuadro hemático, o si le apliqué una escala, ¿cómo salió o salieron los resultados? Si mi pregunta es sobre la causa, la etiología, ¿en quién quiero yo? O sea, ¿cuál es mi población? Mi población es súper específica, porque no pueden ser todos los pacientes. ¿Cuál es el factor del riesgo? ¿Cuál es el factor de exposición? ¿Cuál es la causa que es el efecto que yo estoy en últimas buscando? Esto no es una camisa de fuerza, no es una matemática, pero nos va a ayudar un poco a conocer realmente una pregunta si tiene todos los elementos o no. Los residentes tienen un taller de eso. Pero no se afanen, el tip número 2, todo está en Google. Entonces, si yo lo que quiero hacer es mirar el verbo de causalidad, el verbo de exposición, el verbo para redactar el objetivo, saqué esta, pero básicamente Google, ¿cuáles son los verbos? Tablas de verbos para investigación, imagen, y ahí salió. Miles. No es una sola, hay unos que le sirven dependiendo del diseño. Muy fácil, no hay que complicarse la vida.
Y ahora sí, después de haber hecho esta pequeña, breve introducción, vamos a hacer también lo que es un diseño de investigación, los diseños de investigación que más se utilizan en psiquiatría y cuál es la ventaja. Si uno no es investigador, es consumidor de literatura. Y si uno es consumidor de literatura en investigación, básicamente, ¿qué es lo que tiene que mirar para corroborar si el diseño responde a mi necesidad? Empezamos porque básicamente hay cuatro grandes grupos actualmente de diseños. Los diseños serían los descriptivos, son los que vamos a empezar a ver. En términos de las publicaciones en psiquiatría, es el que definitivamente comanda y lidera la cantidad de estudios publicados por la complejidad del fenómeno mental. Voy a mostrarles muchos ejemplos descriptivos que han salido en la revista de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, publicados en el último número. Por otro lado, entonces los descriptivos, tenemos los analíticos, como su nombre lo dice, hacen el análisis o la comparación entre ¿qué? Entre dos poblaciones, los que tienen la exposición, los que no lo tienen, los que desarrollaron la enfermedad, los que no. Los estudios experimentales en la cual el investigador mete la mano en una variable, modifica algo, a veces en un grupo o a veces en los dos o más. Y los estudios cualitativos, que lo que tienen es el objetivo de mirar en la vida real, en el contexto actual de la persona, un poco lo que está sucediendo. Estos son los 4 diseños básicos que existen en psiquiatría, pero últimamente han aparecido los diseños de tipo integrativos. Entonces al final nos vamos a dedicar un poquito a los diseños integrativos. Y para el primer, no sé, para dentro de 6 meses, 8 meses, hacemos cualitativos. Los estudios descriptivos, cualquier cantidad, pero básicamente se agruparían en el informe de casos, serie de casos, los estudios de correlación y los estudios de corte transversal, que en sentido general los estudios de corte transversal tienen para la psiquiatría la ventaja que en el mismo momento, lo que llamamos la foto, estoy evaluando la exposición y el desenlace. Y esto es una fortaleza grande en psiquiatría. Vamos a ver por qué. Para los que no saben qué es esto, la Encuesta Nacional de Salud Mental. ¿De acuerdo? La Encuesta Nacional de Salud Mental se hace como parte de la tercera o del cuarto Estudio Nacional de Salud Mental. Coge una población muy grande, coge una población rural, coge una población urbana, de diferentes grupos de edades, y es el que está planteando la posibilidad de modificar las políticas públicas. ¿Y qué vemos acá? ¿Cuál es el objetivo? Brindar información. Y miren que brindar información que sea actual de los problemas, los trastornos, brindar información es solamente contar, es narrar, es describir. Luego no importa si el estudio tiene 15.000 personas en la muestra, que ha costado un pocotón de dinero, es un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Luego, uno de los mitos que nos toca empezar a derrumbar, que vamos a mirar en la última diapositiva, que es un poco lo que tiene que ver con los niveles de evidencia. Pero lo que estamos diciendo es que este estudio garantiza toda la seguridad y garantiza la posibilidad que los tomadores de decisiones en salud tengan la información actualizada acerca de la salud mental y puedan empezar a hacer un poco algo más. Luego el tamaño de la muestra, el número de pacientes no le quita un poco potencia al estudio. Vámonos con el título, Adicción a Internet y Rendimiento Académico de Estudiantes de Odontología, publicada en la revista de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y es del número de octubre. La universidad es Cartagena, ¿de acuerdo? Este es otro estudio, pero vamos a tratar de mirar si este estudio cumple un poco con lo que nosotros habíamos mostrado en la diapositiva del larguero. Vamos a empezar. La pregunta es una pregunta de etiología, o sea, esto produce esto. Entonces, ¿quién serían los sujetos? Perfecto. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿A qué están expuestos? ¿Qué me va a causar?
Y para los epidemiólogos el efecto sería el tamaño del efecto, o sea, la matemática. Miremos un poco lo que nos está diciendo. El objetivo, listo, aquí está. Materiales y métodos. Es un estudio de corte transversal en 402 estudiantes. Y miren lo que dice acá. Perdónenme un segundito. Vamos a mirar si incluyen los 4 objetivos específicos. ¿Cuál era el primero? Las características demográficas. El segundo, la exposición. ¿De acuerdo? Y el tercero, el desenlace y el cuarto. Vamos a mirar. Entonces, incluye variables sociodemográficas. ¿De acuerdo? O sea, los objetivos demográficos. Rendimiento académico, que terminó siendo nuestra variable resultado. O sea, vamos. Pero también incluye la presencia de adicción a internet con el test que le hicieron con las variables en función de. Y lo que hicieron fue aplicar un modelo, que era el objetivo número 4. Cuando uno lo ve así, le parece que están haciendo un pocotón de cosas raras, porque es que tal vez yo no sé cuál es el test del chi cuadrado, o yo no sé cuál es la regresión logística nominal. Es que eso no los tengo que saber yo. O los tiene que saber el estadístico, o en su defecto lo tiene que saber el STATA, o el SPSS, el programa que yo estoy utilizando. Pero yo lo que tengo que saber es que más bien no me voy a quedar sin uno de los objetivos. En conclusión, los diseños descriptivos, cualquiera que sea, estudio de casos, serie de casos, estudio de correlación, estudios de corte transversal, son muy fáciles de diseñar y son muy fáciles de conducir, porque no son sino de alguna manera ver, contar, no tengo que compararlos con absolutamente nadie. Dan información valiosa sobre prevalencias. ¿Quién me quiere decir qué es prevalencia? El número de casos en algún momento. Yo no sé si son casos nuevos o viejos. Yo solamente sé que hay tantos estudiantes que están siendo en este momento adictos al internet. Me permiten generar una hipótesis, pero no comprobarla. Un paréntesis, para los estudios de investigación que piden hipótesis nula o hipótesis alterna, es el mismo objetivo, solo que en afirmación. O la misma pregunta, pero con afirmación. Y son relativamente económicos. ¿Cuáles son los problemas? Los sesgos. Yo no puedo medir cuánto fue la exposición que tuvo al internet o la posible adicción al internet. No me permiten establecer, porque de pronto lo que yo estoy haciendo en internet es buscar cosas de odontología, y no tienen de alguna manera un grupo control. ¿Qué sería lo que me lo diferenciaría de los estudios analíticos? Vamos con los descriptivos. Listo, los descriptivos. Cero lío con los descriptivos. Ahora nos vamos con los analíticos. Los analíticos son los que tienen dos grupos en los que yo controlo: los casos y los controles, o los estudios de cohortes en sentido general, nos dice la literatura. Ya si es cohorte prospectiva, cohorte retrospectiva, son características del tiempo en el cual yo estoy haciendo la medición de esas variables. Pero en sentido general solamente son estos dos. ¿De qué depende la elección de los sujetos? Si yo lo que quiero es mirar que ya el paciente se me expuso al factor de riesgo, pero todavía no tengo el desenlace, se llama un estudio de cohortes. Pero si la persona ya tiene la enfermedad, tengo quiénes son casos y quiénes son controles. Miremos este estudio. Este estudio dice la relación entre la ausencia de soporte social adecuado durante el embarazo y el bajo peso al nacer. Esto decidieron hacerlo, lo hicieron en la Universidad del Cauca, listo, publicado en octubre. Nos dice que es un estudio de casos y controles con una población de 420 madres seleccionadas durante un periodo del 2015 a julio del 2017, eso es un año y medio. 420 madres es un montón de personas. O sea, 420 madres en un año, pues nos está hablando de un hospital que tiene ciertas características. Pero el diseño fue de casos y controles. Miremos un poquito la metodología. Dice, durante el periodo se definió como caso, o sea, de alguna manera, con lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ya entre comillas tiene la enfermedad. ¿Cuál sería aquí la enfermedad? El bajo peso, ¿cierto? Entonces, se define como caso toda mujer en puerperio que diera luz por parte vaginal
un neonato que pese menos de 2.500 gramos. Y como controles, un neonato que pesará 2.500 o más. Hasta ahí, ¿no? Pero miren lo que dice. Para mejorar la potencia del estudio se tomó una relación de 3 controles por caso. Y eso en psiquiatría es lo complicado. Si yo tengo un caso que tengo depresión, ¿cómo hago para conseguirme 3 controles? Que sean iguales en todo, pero que no tenga depresión. Es muy, muy complicado y es muy difícil. Vamos a hacer el mismo estudio y vamos a saber si esto me sale bien, un poco en la población, si el estudio hubiera sido de casos que de cohorte. O sea, lo que yo tengo que mirar en el estudio de cohorte no es el desenlace de la enfermedad, sino lo que tendría que mirar es si se expuso o no al factor de riesgo, que es la falta de soporte social. Entonces, empecemos. ¿Quién es mi población? Las madres, ¿cierto? Todas las mujeres que lleguen al hospital en edad reproductiva, porque es que necesito saber que tienen una mala situación de apoyo social. Entonces, todas, ya no van a ser 420, van a ser todas las que lleguen entre, no sé cuál es la reproductiva, perdón, 14-35. Digamos que 14-35. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que mirar inicialmente? ¿Qué es lo primero que miro en estas mujeres? No, esto es la población que estén buscando un embarazo, porque primero tengo que tener la exposición. ¿Qué es lo primero que tengo que, cuál sería aquí la exposición? El apoyo social. Ahora, el estudio lo que me está diciendo es con el embarazo, porque en la historia todos conocemos casos, qué sé yo, de papás o de esposos que durante las primeras 2 semanas les sorprende la situación del embarazo, pero después son un amor. ¿Sí me explico? Entonces, el problema con esto es qué cantidad o cómo determino la cantidad de falta de apoyo social. ¿Qué? Apoyo social leve, apoyo social moderado, apoyo social severo, apoyo social de 3.2. ¿Sí me explico? Entonces ya se nos empieza a complicar un poco la situación. ¿Por cuánto tiempo? Pues durante los 9 meses del embarazo, pero acuérdense que aquí me llegaron sin estar embarazadas. ¿Y qué miro al final? Eso sí, el resultado de cuántas personas tenían bajo peso. Entonces yo sí puedo decir, antes de que las personas se embarazaran, cuántas tenían apoyo psicosocial bueno, cuántas no, y cuántos nacieron con bajo peso y cuántos no. Y si son más de 500 mujeres, ¿quién se dedica a eso? ¿Cuánto es el equipo de personas? Y chiclín para el hospital, ¿de cuánto sería? Entonces, el estudio de casos y controles, matemáticamente se mide, el riesgo se llama el OR, y es un riesgo indirecto, porque ya sucedió la exposición, ¿de acuerdo? Son muy rápidos, son poco costosos, o sea, no tienen tanto costo porque yo puedo tener solamente un control, un caso, perdón, por 3 controles. Entonces me permite estudiar múltiples variables y ese es el objetivo que yo quiero con un estudio, que tenga más por menos. Entonces tengo que tener unas variables que sean completamente justificadas por mi marco teórico, que me va a permitir mi justificación, pero que ya entrados en gastos me permita hacerlo mejor. Es un estudio que no tiene mayor riesgo, es útil en enfermedades raras. Nidia, ¿qué tan común es que nuestra población tenga poco apoyo social? Bastante común. O sea, no es una enfermedad. Tristemente, no es una enfermedad muy rara. Y enfermedades que duran mucho, en este caso el embarazo solamente dura 9 meses, lo que realmente es muy poco, pero entonces cambiamos un poco el caso, se controla. Pacientes que tengan enfermedad mental, es muy larga en el tiempo, y que tengan poco soporte social. ¿Cuáles son las desventajas? Que obviamente, si el niño nace con el bajo peso al nacer y yo estoy averiguando situación psicosocial y yo como mamá me voy a acordar mucho más que mi papá, mi marido o mi medio no me apoyó durante las primeras 2 semanas que no a la madre que le nace muy bien el bebé. Como no calcula directamente el riesgo, hablo de OR, es muy difícil en psiquiatría encontrar el control, es imposible encontrar. Y realmente no va a explicar el mecanismo por el cual la falta de soporte social hizo que el bebé naciera con bajo peso. Pero si yo lo que tengo es un estudio en cohortes, lo que voy a mirar es el riesgo relativo, sirve para incidencia. ¿Qué es incidencia?
Casos nuevos, porque la gente se expuso al factor, pues, pero todavía no tiene la enfermedad. La exposición tiene que ser muy rara, y nuevamente Yanidia nos contó que el apoyo psicosocial desafortunadamente no tiene nada de raro. Evalúa múltiples desenlaces, pero con una sola exposición, o sea, cómo está el ánimo de la señora, no solamente el bajo peso, cómo comió, si tuvo más infecciones, qué sé yo. Y evalúa causalidad. Los costos son muy costosos. Es muy difícil hacer un seguimiento de la cohorte. En este caso el embarazo son 9 meses, realmente es más fácil, pero en sentido general, si mi desenlace es muy largo, es muy difícil. No es bueno para enfermedades raras y se necesita un gran número de pacientes. Listos estos estudios. Importante de los anteriores son 2 comparaciones. ¿Cuáles son los estudios experimentales? Los estudios experimentales en los que por lo menos una variable es manipulada por el investigador, y esto tiene todo de bueno como tiene todo lo de malo. Lo bueno es que es la única manera para saber si la intervención sirve y es diferente de las otras, pero lo malo, las consideraciones un poco éticas. Por eso los estudios experimentales tienen tantas supervisiones éticas. A veces uno piensa que desproporcionadas, pero los que hacemos estudios experimentales siempre la miramos y la recibimos muy bien. En sentido general, en psiquiatría, son los ensayos clínicos que de antemano yo puedo seleccionar la población y los cuasi experimentos donde yo no tengo cómo seleccionar la población. Mientras aquí yo hablo de sujetos, personas, aquí puedo hablar, por ejemplo, de instituciones. Entonces, las instituciones del norte van a ser el grupo control con una intervención que estoy haciendo para evitar el alcohol en los adolescentes, mientras que las instituciones del sur no van a tener esta intervención. Pero yo no sé si los niños del norte toman más que los niños del sur o lo que sea, no lo puedo controlar. ¿Cómo sería más o menos un diseño? La primera cosa es que todos los pacientes en sentido general son rigurosamente iguales. Todos los pacientes tienen que tener entre 18 y 60 años, todos tienen que tener más de 3 años con la condición, todos. Ninguno puede, ¿sí? Entonces hace que la población sea altamente especializada. ¿Qué serían los que se llamarían un poco los criterios de elegibilidad? Siempre tienen que tener el consentimiento y este estado inicial, en caso, por ejemplo, de los que hacemos estudios clínicos con medicamentos, muchas veces incluye el periodo de washout o de retirada. Todos tendrían que estar sin medicamentos y yo voy a dar un medicamento que sea un medicamento nuevo. Aquí, después de que yo ya evalúe el estado inicial, hago un proceso que se llama aleatorización. ¿Qué quiere decir? Es la posibilidad, mediante una intervención matemática o como sea, que cualquier persona que está dentro de este grupo tenga exactamente la misma posibilidad de recibir el tratamiento que estoy estudiando o la intervención que estoy estudiando y el control. Lo sigo durante mucho tiempo. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, de seguimiento a 2 años, pero también hemos hecho estudios de seguimiento a 6 semanas. Lo seguimos todo el tiempo durante este tiempo y miramos el resultado. Estos estudios son los mejores estudios para probar medicamentos o para probar intervenciones psicoterapéuticas, pero el proceso es costoso, es difícil y largo. Evalúa, aquí con la doble N, evalúa una sola variable. En el caso de la gran mayoría de estos estudios de tratamiento, evalúan efectividad sin tanto daño, que es lo mismo que decir sirvió pero no dañó, ¿de acuerdo? Y los desenlaces, así como en otro tenemos el RR y el OR, aquí tenemos el NNH y el NNH de daño y NNT de tratamiento, o sea, cuántos pacientes tengo que tratar para que se me mejoren y no se me empeoren. Y fácilmente se montan en un metaanálisis, que es lo que uno quiere leer. Problemas demandantes, costosos en esfuerzo, en tiempo, trasnochos, fines de semana, años enteros de dedicación de estudio. ¿Nadie los puede pagar?
realmente son muy costosos y se necesita una financiación externa. Y otro de los problemas es que desde el mismo diseño se puede introducir un sesgo. Por ejemplo, durante un periodo de tiempo doy el medicamento, siguen en el estudio los que se me mejoraron, los que no, los saco del estudio. Eso es una introducción de un sesgo. Hoy en día estos estudios se tienen que publicar y existe un grupo que se llama Consor que mira que sí se publique y se publique la verdad de toda la verdad. Llegamos casi al final, que son los estudios integrativos, son 3: revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías de la práctica clínica basadas en la evidencia. Estos estudios, no, les voy a contar la historia, esta historia me hace llorar. ¿Saben qué es esto? El símbolo de Cochrane. Este estudio es un metaanálisis y tiene la gráfica, ¿de acuerdo? El tema con este estudio es que lo que me estaba evaluando el estudio era mujeres que tenían riesgo de parto pretérmino que les dieran corticoides. No soy obstetra, no soy nada de ese tipo de cosas, pero tengo entendido que los corticoides son muy baratos. Entonces, el primer estudio que muestra la reducción del riesgo neonatal sale como en el año 80, una cosa así. Pero el primer metaanálisis sale 17 años después de que 7 estudios mostraron que los corticoides funcionaban. El tema es que en estos 17 años se murieron más de 17.000 niños en el mundo, que si alguien hubiera hecho este metaanálisis o hubiera leído el artículo nos hubiera salvado. Y a mí personalmente 17.000 niños, muertes evitables, me duelen y me duelen un montón. Esa es la historia de Cochrane. ¿Qué características tiene un estudio integrativo? El estudio integrativo es una revisión exhaustiva y sistemática de todo lo que existe en el tema. En el tema de mi marco teórico, no. En el tema de mi pregunta de investigación. Sigue el mismo diseño de problema-pregunta, es de alguna manera la obtención de una información secundaria. O sea, de alguna manera son artículos o ya publicados o artículos que yo conseguí un poco en la literatura gris. Y se evalúan con escalas estos artículos para saber si el artículo cumple con los requisitos que yo quiero. O sea, si tengo un adecuado criterio de inclusión. Pero tengo que evaluar, y vamos a ver en la diapositiva siguiente, la homogeneidad. O sea, que realmente los 7 artículos estén midiendo el uso de corticoides en recién nacidos de bajo peso. En riesgo de nacer de manera prematura, porque si unos me están midiendo eso y otros me están midiendo otras cosas, pues definitivamente no es lo mismo y no me sirve. Y la síntesis de la información la puedo hacer de manera cuanti y saco la famosísima gráfica, o la hago de manera cual y muestro una medida de resumen que puede ser un riesgo relativo o un riesgo indirecto, dependiendo de qué fue lo que me alimentó el estudio original. Y básicamente este es el resultado. No se me asusten con la gráfica, aprendamos a leer la gráfica, es súper fácil de leer y no tiene problema. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, ¿cómo se llama mi revisión? El uso de antipsicóticos atípicos, esta es mi pregunta. El uso de antipsicóticos atípicos aumenta el riesgo de diabetes en relación con los antipsicóticos convencionales. Miren que yo estaría dispuesta a cambiar mi práctica si un antipsicótico me produce o no le produce diabetes. Ahora, ¿qué estoy comparando? Antipsicóticos atípicos contra antipsicóticos convencionales, y mi outcome, mi desenlace, ¿cuál es? Casos nuevos de diabetes. Busqué extensamente en la literatura, hablé con una bibliotecóloga que sea repila y le dije, necesito conseguirme estos artículos, y después de haber incluido por homogeneidad, me quedaron 7 artículos. Estos 7 artículos, aquí cogieron 986 pacientes, el señor Fuller tuvo 3056, el señor tuvo no sé qué, y estos fueron los del grupo de olanzapina que tuvieron diabetes. Y estos, los antipsicóticos, exactamente la misma cosa. Miro el test de homogeneidad y el valor de P. Luego sí estuvieron homogéneos, luego sí me están respondiendo lo que yo quiero. Y aquí en azul estoy viendo más o menos cuál es la intervención. ¿Quién se atreve a leer el resultado?
A ver, Mónica, atrás, Checho. ¿Qué dice? Pues finalmente no termina haber una diferencia significativa pues con realizar o no la intervención. Hay unos estudios pequeños que muestran algo positivo, pero pues, los dos estudios que tienen como mayor peso muestran el desenlace negativo, entonces se equiparan y finalmente no hay diferencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿El uso de antipsicóticos atípicos aumenta el riesgo en relación? No. En casos incidentes, yo le estoy diciendo si a largo plazo, no estoy diciendo, eso depende un poco de la pregunta que yo hice. Es una manera muy rápida de ver muchísimos resultados. Y se acabaron los metaanálisis. ¿Por qué? ¿Qué tal si nos montamos en la moda? Todos estos metaanálisis te están saliendo exclusivamente para tratamiento. No se afanen y no se preocupen. Esta gráfica aparentemente y en teoría es esta misma, con la diferencia que tiene unos punticos y los punticos van a tener unos tamaños. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta gráfica creo que está comparando la totalidad de los tratamientos de los antipsicóticos. Pero ¿cómo se hace? Yo tengo investigaciones que me hicieron una comparación de manera directa. Entonces, ¿qué sucedía con la olanzapina o qué sucedía para el desarrollo de diabetes? Pero también tengo, por ejemplo, la quetiapina, que yo puedo comparar la quetiapina con olanzapina o puedo comparar la quetiapina con otra. Entonces, fácil, hago un modelo matemático en el que digo qué hubiera sucedido. Supongamos el hipotético caso, ¿qué tal que yo desde el punto de vista matemático hubiera puesto un poco el otro medicamento y me salen gráficas aquí? Hay un modelo matemático adicional, pero en sentido general es la misma. Y la más importante de todas las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Sirven, en este caso la de esquizofrenia colombiana, hay una pregunta clínica, se resume en la evidencia, y después se saca el grado de recomendación. Puedo mirar metaanálisis, puedo mirar revisiones sistemáticas, sí, es narradito. ¿Qué es lo interesante de esto? Que deja de ser una cosa fría y después se la pasa a los usuarios, a los diferentes profesionales de salud que van a tener el uso de la guía y en términos de diseños termina siendo algo integrativo que termina resumiendo la evidencia. Y el último final, última diapositiva, no va más, es si lo que yo quiero es leer un artículo que me dé la mejor evidencia, aunque ya sabemos que no es ni por tamaño de muestra, sino que me dé la mejor evidencia, es decir, que se acerque al ideal. Si yo lo que quiero es un tratamiento, un ensayo clínico controlado en el tipo de estudio, un metaanálisis o una guía basada en la evidencia. Si yo lo que quiero es un pronóstico, cohortes, las famosas curvas de Kaplan-Meier, ¿no? Estas de comparación, o un ensayo clínico que hable de un pronóstico, un metaanálisis y revisiones sistemáticas. Si lo que yo quiero es de diagnóstico, los estudios transversales, estudios de corte transversal, me sirven un montón. Cohortes prospectivas. Y si lo que yo quiero averiguar es etiología, casos y controles, cohortes y transversales. Y con esto finalizamos. Y ya.